El día de hoy vamos a revisar el tercer tema de este temario de traumatismo craneoencefálico. Vamos a abordar la patología intracraneal postraumática, así como hematoma epidural, subdural, contusiones hemorrágicas. Vamos a abordar un poquito también de herniaciones cerebrales, cuáles son los más frecuentes y las implicaciones clínicas que pueden llegar a tener este tipo de patologías. El día de hoy vamos a abordar los temas de hematomas subgaleal, epidural, subdural, hemorragia subaracnoidea, contusión hemorrágica y hematoma intraparenquimatoso. La mayoría son lesiones craneales primarias, es decir, que se originan a partir del golpe. Las otras lesiones, las lesiones craneales secundarias, esas son secundarias a un proceso ya sea inflamatorio o alguna complicación de este proceso inflamatorio por edema, ¿sí? Iniciando con el primer tema, tenemos al hematoma subgaleal. El hematoma subgaleal siempre hay que buscarlo en el sitio en tejidos blandos, ¿sí? Esto nos va a indicar en dónde fue el golpe. Y esto a su vez es muy importante porque hay que buscar lesiones ya sea en donde fue el golpe y por contragolpe, ¿sí? Que es un mecanismo de lesión importante, sobre todo en hematomas subdurales o contusiones hemorrágicas. Ya lo hemos dicho. El hematoma subgaleal se define como una colección de sangre debajo de la galea aponeurótica y teniendo límite el borde del hueso, ¿sí? El exocráneo. Aquí tenemos 3 tomografías, ¿sí? En donde podemos ver en el primer caso un hematoma subgaleal muy sutil asociado a edema de tejidos blandos. Aquí tenemos una reconstrucción coronal también con el hematoma. Y en la tercera imagen otro hematoma subgaleal en la región parietal. Una reconstrucción en volumen rendering en donde clínicamente podríamos evaluar en dónde está el hematoma. Hay que buscar las fracturas en ese sitio y los hematomas epidurales también. Bueno, aquí tenemos una serie de 5 imágenes por tomografía en donde vemos una colección hiperdensa de forma biconvexa, ¿sí? Localizada en el espacio epidural, es decir, entre la dura madre y la tabla interna del diploe, ¿sí? Vemos estas colecciones hiperdensas que son el resultado de un sangrado por lo general arterial, ¿sí? Por ramas de la arteria meningia media, por lo que su frecuencia es mayor a nivel de la región temporal y están asociados a fracturas aproximadamente en el 90%. Este es un caso clásico en donde vemos la colección hiperdensa y la colección es heterogénea. En ocasiones los hematomas epidurales pueden ser heterogéneos con zonas hipodensas y zonas hiperdensas. Las zonas hiperdensas correspondería al coágulo, ¿sí? Y las zonas hipodensas al sangrado activo. Entonces, ante un hematoma epidural que tenga el signo del remolino, en ocasiones se le suele describir así, o verlo heterogéneo con zonas hipodensas e hiperdensas, este es un hematoma que puede llegar a crecer en tamaño, ¿sí? Y lógicamente en implicaciones clínicas. Ojo, tienen peor pronóstico. Como les comentaba, suelen estar asociados a fracturas y subsecuente laceración de la arteria meningia media. En este tipo de hematomas, clínicamente, se describen como un paciente que tiene un traumatismo, tiene un periodo de lucidez y posteriormente empieza a disminuir de forma gradual la escala de Glasgow, ¿sí? Aquí en la reconstrucción coronal vemos que es amplio. Otra característica fundamental de los hematomas epidurales es que no cruzan las suturas. Sí pueden cruzar los senos venosos durales, pero no cruzan las suturas, ¿sí? Aquí vemos cómo está una sutura, ¿sí? En esta región, y vemos cómo el hematoma no lo cruza, lo respeta. ¿Por qué? Porque la dura madre tiene un sitio de inserción en el hueso justo previo a la sutura, por eso es un espacio que no puede pasar, a menos que sea una fractura diastásica, etcétera, podría, pero esos son los menos de los casos, ¿sí? Aquí tenemos la fractura muy clarita, ¿sí? Ese es el caso clásico, ¿sí? Del hematoma epidural. Este segundo caso es un hematoma epidural de la fosa craneal media, ¿sí? De la fosa craneal media es una colección biconvexa
hiperdensa. Esta colección es homogénea, ¿sí? Esta probablemente no tenga un sangrado activo, ¿sí? Localizada en la fosa craneal media, hace efecto de masa sobre la región rostral del lóbulo temporal y, como vemos, también está asociado a una fractura. Okay, aquí tenemos un hematoma epidural muy sutil. Siempre hay que buscarlo en las fracturas. Tenemos una fractura con un fragmento deprimido, ¿sí? Que se proyecta hacia el interior de la cavidad craneal, ¿sí? Y vemos una pequeñita colección aquí, hiperdensa, ¿sí? Esta colección también hay que estar al pendiente de que no vaya a aumentar de tamaño y ocasionar un deterioro en la clínica del paciente. Vemos la disrupción cutánea y la fractura. En este segundo caso, es un caso no tan común, ¿sí? Es un hematoma epidural de la fosa posterior, ¿sí? Estos suelen ser de origen venoso, más allá de arterial, suelen ser de origen venoso y también suelen ser benignos. Vemos la colección, está ocasionando un discreto efecto de masa, pero no tenemos herniación de ningún tipo. Aquí tenemos otra tomografía, cortes axiales, una reconstrucción sagital y otra en volumen rendering, en donde vemos otra colección, ¿sí? Que es biconvexa, en este caso localizada en la fosa posterior, asociada a una fractura lineal no desplazada en el hueso occipital y a nivel de la línea media y parasagital del lado derecho. En la reconstrucción en volumen rendering vemos la extensión de la fractura que se extiende desde el foramen, este es el foramen magno, ¿sí? Y se extiende hacia la región más superior, ¿sí? En su trayecto se localizan senos venosos, ¿sí? Entre ellos están los senos transversos y también la topografía del seno sagital superior. El hematoma epidural de la fosa posterior suele ser una entidad benigna porque el sangrado es generalmente venoso, entonces la presión no suele ser tanta y se suelen autolimitar, ¿sí? Aquí tenemos una colección, ¿sí? Biconvexa, localizada en la fosa posterior, adyacente al hemisferio cerebeloso del lado derecho, que ocasiona un poquito de efecto de masa. Vemos que los extremos de las amígdalas, ¿sí? Aún no se encuentran ni siquiera por debajo del foramen magno, en este caso no está complicado. El traumatismo fue en la región occipital, también vemos el hematoma subgaleal y en este caso tenemos dos hematomas epidurales, ¿sí? El de la fosa posterior en la región occipital y por contragolpe tenemos unas contusiones hemorrágicas, ¿sí? en los lóbulos frontales.